Está grabando la llamada. Entonces vamos a hablar de este movimiento uniformemente rectilíneo. El movimiento, de hecho, el solo hecho de decir que es uniforme, tenemos que estar hablando de una función que es constante, pero constante en una de las variables, no en todas. Entonces vamos a mirar acá. Cuando yo hablo de movimiento uniforme rectilíneo, estoy hablando de que yo voy a tener una función. De hecho, aquí voy a poner que la función está en términos del tiempo y de la posición. Siempre la variable independiente, que es el tiempo, sobre el eje X, y la dependiente sobre el eje Y. Aquí está la posición. Y también vamos a mirar cuál es la diferencia entre tener aquí el tiempo otra vez, obviamente, que es la variable independiente, medido en segundos, y acá tener la velocidad, medida en metros por segundo. Entonces, miren, si yo voy a hablar de la velocidad en el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es una función constante. Usted ya sabe mucho de cálculo integral, diferencial. Si es una función constante, quiere decir que su gráfica representa una función constante. Quiere decir, esto significa una gráfica de movimiento uniforme rectilíneo. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir el movimiento uniforme rectilíneo es que la función velocidad, sea la velocidad media o la velocidad instantánea, es constante. La velocidad como vector, hablando de que el vector velocidad es el mismo. Por eso tiene que ser rectilíneo, o tiene que ir en la misma dirección, porque a mí no me sirve que la velocidad sea la misma en medida, o sea, la rapidez sea la misma, pero esté cambiando de dirección. No, es que la velocidad, para ser velocidad constante, tiene que incorporar la magnitud y la dirección. Tienen que ser las dos iguales, las dos. Siempre en la misma dirección, siempre con la misma magnitud. Entonces, gráficamente, lo que nosotros estamos diciendo es esto. No es un cambio de velocidad, sino que la velocidad en el tiempo se mantiene siendo siempre la misma. Eso es lo que estamos diciendo. Esa fórmula es una fórmula de velocidad. Esa gráfica, perdón, es una gráfica de velocidad constante. ¿Cierto? Aquí no hay pendiente. De hecho, la pendiente sería cero. Porque la función velocidad es una función de velocidad. La función de velocidad es una constante. Vamos a decir, es constante. Tiene el mismo valor, sea positivo o negativo, pues tiene el mismo. Pero cuando yo hablo de posición respecto al tiempo, lo que estamos diciendo es que lo que se va a formar aquí es la función de velocidad. ¿Qué va a hacer? Voy a ponerla aquí. ¿Qué nos está mostrando esto? Lo que ya nos mostraba ahorita la fórmula. Es que hay un cambio, porque es que las pendientes son cambios. También lo dice la derivada muy claramente. Aquí, de hecho, es un cambio creciente. O sea que es una pendiente positiva. Entonces, yo lo que analizo es, aquí tengo un tiempo inicial, tengo un tiempo, por ejemplo, en este punto, tengo un tiempo inicial y tengo una X inicial. Aquí tengo una X final y aquí tengo un tiempo final. Pero esa relación entre ellos dos es constante. Van cambiando en la misma, se dice que tienen una tasa cambiante igual, o se dice que tiene una pendiente igual. O sea que esta pendiente, yo la hago más delgadita, esta pendiente marcaría la velocidad constante. Aquí lo único que estaríamos diciendo es la posición de donde va a arrancar.
Ese sería el intercepto, ¿cierto? Sería una posición inicial, que no necesariamente, por eso lo dice ahí, no necesariamente cero. Esto puede arrancar de una posición cualquiera, pero presenta una variación constante o una pendiente que me permite determinar el valor de esa velocidad constante. Entonces, si yo cojo este punto acá, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? La fórmula de la pendiente es Y2 menos Y1, X2 menos X1. En física diríamos no 2 y 1, sino final inicial. Porque resulta que el tiempo no se puede devolver. Entonces el tiempo tiene que tener una final más grande que la inicial. El tiempo siempre va fluyendo hacia adelante. Por eso yo no puedo utilizar valores acá. O sea, no hay tiempos negativos. Entonces, yo puedo cambiar esto. En vez de x2 menos x1 voy a poner y2 menos y1 va a poner x final menos x inicial. Porque es que la y en esta gráfica es la posición. Y la x en esta gráfica es el tiempo. Entonces aquí voy a poner tiempo final menos tiempo inicial. Entonces lo que yo estoy hablando aquí, lo que yo estoy diciendo es que aquí hay un delta de x y que aquí hay un delta de t. Y eso por fórmula es la velocidad. O sea, la velocidad media es delta de x sobre delta de t. O sea que sí es verdad que la velocidad, pues, digámoslo así, que demostrado que la velocidad es la pendiente de esa línea. Esa es la velocidad de la pendiente. Y está marcando que va, o sea, es tan real lo de va, que está marcando que va, porque esta posición inicial va a ser menor que esta posición final. Si yo cojo esta posición, nos estamos dando claramente que está más cerca del cero, la inicial, que la final. Entonces, acá el movimiento y la velocidad es positiva, porque la pendiente es positiva. La velocidad es positiva y va, y está aumentando su posición con respecto al tiempo. Pero entonces, si yo tengo esta, ya no estoy hablando de que va, sino que ¿qué? ¿Qué está pasando con la posición inicial? Es este intercepto de acá. Es mayor que cualquiera de las posiciones finales. Lo que quiere decir que está devolviendo al origen o está devolviéndose a posiciones iniciales menores. Y esta pendiente también lo sabemos por definición geométrica, que esta pendiente es negativa. O que está decreciendo, como la quieran visualizar. Si es desde derivadas, está decreciendo, tiene pendiente negativa. En este caso sería una velocidad negativa, o sea, está decreciendo. Y si está decreciendo, estamos diciendo que la velocidad en este caso también es negativa. Y se está devolviendo al punto donde originalmente yo establecí como sistema de referencia el cero. Y mire que él está en un punto más alejado y se va viniendo cada vez más hacia ese cero. Quiere decir que se está devolviendo. Y la pendiente me está dando negativa. O sea, esa pendiente azul es negativa. También es velocidad constante, pero velocidad constante negativa. O decreciente, como la quieran poner. Pero realmente cuando va, mire que aquí apenas va, y aquí ya, si lo vamos a ver en ese término, se devuelve. O regresa, como quieran ponerla. Va y viene, va y se regresa, lo que quieran poner ahí. Pero ya lo establecimos y lo vimos gráficamente. Vamos a mirar cuál sería la fórmula entonces de un movimiento uniformemente rectilíneo. Entonces yo sé que la función o la ecuación de una línea recta es y igual a mx más b. ¿Sí o no? Eso lo sabemos también, así como tenemos que saber a estas alturas del paseo, así como tenemos que saber que esto es la fórmula de la pendiente, también tenemos que saber que esta es la fórmula de la... Y eso lo ven ustedes en operativas. Y yo creo que lo retoman en cálculo diferencial. Pues es geometría básica, pues, analítica. Y si yo realmente no tengo y, ni m, ni x, ni
ni B, donde esa es la pendiente, este es el intercepto, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces reemplacémoslo con lo que yo tengo. Lo que yo tengo es que el eje Y se llama posición instantánea, que la pendiente se llama velocidad instantánea, que el tiempo, pues, que la X, perdón, que la X, pues obviamente se llama tiempo, y que la posición, o que ¿cómo se llama? El intercepto es la X inicial. Entonces se me crea acá, voy a quitarle instantánea por ahora, se me crea acá una función, pero ya una función física, donde estoy relacionando la posición, la velocidad y el tiempo. Si paso este para acá, entonces me va a quedar X menos X inicial, entonces se supone que esta sería X final. Que si tengo una X y otra X, entonces una tiene que ser inicial, la otra final. Si ya sé quién es la inicial, entonces la otra tiene que ser la final. Pues no hay más opciones, digámoslo así. No me puedo perder. Esta tiene que ser la final, aunque no me lo estén diciendo. Y yo sé que esto es un delta de X. Y si paso ese tiempo a dividir, entonces tengo la fórmula para encontrar el movimiento donde la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Pero realmente, tenemos esto, realmente esta es la función. Esta es la función para un movimiento uniformemente rectilíneo. Esta es la función, posición del movimiento uniforme rectilíneo. Entonces todas se van a tener que hacer por ahí, que si yo tengo la función voy a poder derivarla y encontrar la velocidad, ¿cierto? No va a decir que la voy a volver a derivar y encuentro la aceleración, porque es que es un movimiento sin aceleración, donde la velocidad es ¿qué? Constante. Yo la derivo una vez, obtengo la velocidad y listo. O donde simplemente lo puedo utilizar también como que la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Aquí normalmente la voy a utilizar en el eje X porque en el eje Y, por naturaleza, no hay movimientos uniformemente rectilíneos, porque los movimientos verticales son acelerados. Puedo decir que es que lo va a dejar caer y va a caer con velocidad constante, no. O lo va a tirar, ¿cierto? Sí puedo hacerlo de manera forzada, sí puedo conseguir un ascensor, pegarlo inserto y hacer que suba de manera constante en ciertos tramos, ¿cierto? O una grúa y que me suba algo de manera constante. Sí lo puedo lograr, pero por su naturaleza no. Por naturaleza el movimiento uniforme rectilíneo se da solamente en el eje X. Porque en el eje Y sería acelerado. Entonces, con estas dos fórmulas, donde yo tengo aquí la función de posición, que la identifico claramente porque es una función lineal, o sea, es una función donde el tiempo no tiene exponente, entonces es lineal, y la única forma de que tenga una posición, una función de posición lineal, es que el movimiento sea uniforme rectilíneo. Si el tiempo no fuera lineal, ya no sería un movimiento uniforme rectilíneo, sería otra cosa, ¿cierto? Entonces yo inmediatamente, si ahí me dan una función, si ahí me dan, por ejemplo, la posición es 2t menos 5, yo con verla solamente de una vez sé que es un movimiento uniformemente rectilíneo por la función que posee. Y inmediatamente sé que la velocidad constante es 2 metros por segundo. E inmediatamente sé que la posición inicial es menos 5 metros. Entonces, tengo toda la información de la función. No necesito que me den ningún dato. Prácticamente no necesito que me den ningún dato. Ah, no, ¿y cuál es la posición a los 2 segundos? Pues reemplaza aquí 2. Ah, ¿cuál es la posición a los 10? Pues reemplaza aquí 10. ¿Cuál es la posición a los 1000? Reemplaza ahí 1000. 1000 segundos. O sea, ya con esa función yo debo tener toda la información que necesito. Entonces, si yo utilizo, voy a ponerlo aquí como un ejemplo, si me da la posición, la función de posición igual a 5t más 3, bueno, pongamos menos 3, entonces ya yo sé cuál es la velocidad constante. Ya sé que es un movimiento uniforme rectilíneo porque tiene una función lineal. Ya sé que la velocidad constante es 5 metros por segundo, o sea, la pendiente. Ya sé que la posición inicial
3 metros. Listo, yo necesito saber la posición final. No, ¿cuál es la posición final? No, tiene que darme el tiempo. ¿Sabe la posición final? Tiene que darle el tiempo. Ah, bueno, ¿cuál es la posición final a los 2 segundos? Ah, listo. Entonces, ¿cuál es la posición final a los 2 segundos? Sería 5 por 2 menos 3. Sería la posición final a los 2 segundos, sería 7 metros. O sea, ya tengo la información. Sería lo que me podrían preguntar ahí. Porque ya con la función ya yo sé la velocidad, entonces ¿para qué me la van a preguntar? O si me la preguntan, pues yo la saco de ahí la gráfica. ¿Cuál es la posición inicial? También. La única que me podrían preguntar es la posición final, que esa es la que depende del tiempo. Es la única que depende del tiempo, la posición final, porque las demás variables no. Entonces es como aquí en la gráfica, ya tengo la inicial que siempre es la misma, ya tengo la velocidad que siempre es la pendiente. Entonces lo único que me pueden decir es, ¿cuál es esta posición? ¿Cuál es esta posición a los tales segundos? Porque esa posición sí va a cambiar. Si el tiempo es acá, pues cambia. Si el tiempo es más pequeño, cambia, ¿cierto? Pero esta y la pendiente no cambia. Entonces los ejercicios de movimiento uniforme rectilíneo son relativamente sencillos. Lo que pasa es que hay que aplicarlo por ciertos tramos. Vamos a mirar un ejemplo. Con una función es esto, lo único que me podrían preguntar. Vamos a mirarlo con un ejercicio cualquiera. Dice, un auto que viaja a 72 kilómetros por hora, tarda 2 horas, no pongamos en horas para que no nos quede fácil la conversión, vámonos que tarda 45 minutos en llegar a su destino. ¿Qué distancia recorrió? Entonces, bueno, aquí me están dando solamente una velocidad, entonces yo la voy a suponer que es constante. Porque no me están diciendo que empezó con una velocidad, terminó con otra. Entonces, aquí yo la puedo suponer constante y tengo el tiempo también. Aunque ninguna de las dos unidades me sirve, yo hago la conversión de forma rápida. Entonces, tendría que la velocidad constante de 72 kilómetros por hora se convierte a 20 metros por segundo. Hay que hacer la conversión a metros por segundo. Y 45, que es el tiempo, 45 minutos convertido en segundos me daría 2700. Y me están preguntando por la distancia recorrida, entonces yo voy a hallar el desplazamiento, porque aquí tampoco me dicen que empieza en 0, ¿no? O que empieza, no, él salió a 10 metros de la estación, no, o a 2 kilómetros de la estación, no. Entonces, como yo tengo, que realmente lo que me están pidiendo es el recorrido, entonces voy a hallar ese desplazamiento, y al hallar el desplazamiento le saco la medida. Si de pronto me da negativo, pues le saco la medida. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo me daría? Si la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, que fue el que les puse acá, yo ya tengo la velocidad, entonces la velocidad es ¿cuánto? 20, no tengo el desplazamiento y tengo el tiempo que es 2700, pues simplemente lo paso a multiplicar. Entonces me daría 20 por 2700 y eso sería igual al desplazamiento. Que usted dice, profe, pues es que no están preguntando por el desplazamiento, pero tranquilo, es que el recorrido es la medida del desplazamiento. Si yo encuentro el desplazamiento, encuentro el recorrido. Entonces, ¿sería cómo? ¿Dónde estará la calculadora en todo este relojero? A ver aquí. 54.000. 2, es 20, yo es que 2. Es 20 por 2700, entonces me daría 54.000. Entonces, ojo con esas puntos y esas comas, ojo con esas comas de las calculadoras. Debe darme 54.000, ¿qué? Metros. También quiero que vean que no estoy utilizando ahí ningún punto ni ninguna coma, porque es una unidad de mil. O lo podemos decir que son 52 kilómetros, 54 kilómetros, lo podemos convertir a kilómetros también. Pero recuerden que en el sistema internacional yo utilizo los metros, pues ahí me quedó perfecto, ¿cierto? En metros.
Entonces aquí pongamos 54.000 metros. Entonces, ojo, profe, es que yo puse esta coma porque así me salió la calculadora. La calculadora no va a perder el examen, lo va a perder usted. ¿Cierto? Usted es el que tiene que interpretar ese valor, no la calculadora. Entonces, ojo, no deben poner eso. Porque, como siempre les he dicho, lo que no se entiende está malo. No se los he dicho, se los digo ahora. Lo que yo no entienda y no sepa si usted me está hablando de un decimal o me está hablando de una unidad de 1000, para mí está mal. Ya, o sea, usted puso 54, para mí esa coma es decimal y ya lo dañó. Ya, para mí se puso 54 metros. Y 54 metros es muy diferente a 54 metros. Entonces tienen que tener cuidado con la herramienta que vayan a utilizar de calculadora para que ella no les genere ningún tipo de error. Aunque ella no lo genera, son errores de interpretación. Ya lo que hace es dar un resultado y nosotros somos los que tenemos que interpretar. Entonces, primero eso. Y segundo, la unidad de medida. O sea, si usted pone 54.000 igual a delta de X, también está malo. 54.000 no es nada. Puede ser 54.000 pesos. Entonces tiene que tener también la unidad de medida. Y mire que es un ejercicio muy fácil, muy sencillo, ¿cierto? Pero el problema es la interpretación. Entonces, los ejercicios de movimiento uniforme o de rectilíneo uniforme, vamos a mirar que hay unos, vamos a mirar uno de acá, un poquito más complejo. Ahorita analizamos estas gráficas. Por ejemplo, lo que les decía de los trenes, ¿cierto? Acá dice, 2 estaciones, yo voy a decir, si puedo tomarle una captura para no copiarlo. Entonces vamos a coger esto. ¿Qué son ejercicios de movimiento uniforme rectilíneo? Listo. Entonces vamos a mirar este. Movimiento uniforme rectilíneo. Dice, 2 estaciones A y B están separadas 480 kilómetros. De A sale un tren hacia B con una velocidad de 50 kilómetros por hora y simultáneamente sale un tren de B hacia A con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Calcular la distancia de A, a qué distancia de A se cruzarán y qué tiempo después de partir. Entonces vamos a suponer esto. En este lado yo tengo el tren, vamos a decir que este es el tren A. Y aquí tengo el tren B. Acá lo están aclarando, dice, de A sale un tren hacia B, o sea, me están diciendo, de A sale un tren hacia B, me están dando la dirección, con una velocidad, conceptualmente deberían decir rapidez, ¿cierto? Estamos hablando de una rapidez, porque ya, o sea, la rapidez es la medida, y él ya me aclaró la dirección, yo para qué me va a volver a decir velocidad si ya me dijo cuál era la dirección que tenía, ya me dio la coordenada polar, entonces yo no necesito que me repita. O sea, aquí debería decir rapidez. Sale de A hacia B con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Entonces, digamos que de acá, la velocidad o la medida de esa velocidad va a ser 50 kilómetros por hora. Dice que simultáneamente sale un tren de B hacia A con una velocidad de 30. Entonces, al mismo tiempo, sale un tren con esta rapidez de 30 kilómetros por hora. Y que ellos dos, esos dos trenes, esas dos estaciones están separadas por 480 kilómetros. Todo lo tengo en kilómetros y en horas. De hecho, lo puedo dejar así.
Entonces me doy cuenta que yo ahorita no lo dejé en las mismas unidades. Puse kilómetros por hora y minutos. Porque si no, si están los dos en kilómetros por hora, yo los puedo trabajar así sin hacer ninguna conversión. Y quería mostrarles que cuando tengo esas, como esas magnitudes en diferentes unidades, debo trabajar, debo hacer la conversión. Aquí no, si los dos están en kilómetros y en horas. Entonces yo lo puedo dejar así porque si todo está en las mismas unidades, y yo lo puedo trabajar con esas mismas unidades, y si me piden al final que convierta a metros y a segundos, lo hago, pero puedo dejarlo para el final y no trabajar pasito por pasito con la conversión. Entonces vamos a mirar, si este avanza, que está mucho más lento, va a avanzar mucho menos que este, que va mucho más rápido. Entonces digamos que ellos se van a encontrar en un punto acá, donde lo que me están preguntando, miren lo que me preguntan, calcular a qué distancia de A, o sea, esta distancia. Entonces a esa distancia, aquí la que me están preguntando, la voy a llamar X, o la pueden llamar D, o la pueden llamar como quieran. Y al resto lo voy a llamar 480 menos X. Porque como yo ya tengo el total, y ya tengo este pedazo que lo llame X, entonces este va a ser 480 menos X. Y listo. Vamos a ver, y también me preguntan a qué tiempo después de que partieron se van a encontrar. O sea, me preguntan por la distancia y el tiempo. O sea que tengo dos variables. Entonces empiezo con el tren que sale de A, de la estación A. Entonces voy a sacar los datos. La velocidad de A es 50 kilómetros por hora. La distancia o el desplazamiento que recorre de A, el desplazamiento de A, lo voy a llamar X. Por eso les decía que lo pueden llamar D o lo pueden llamar de otra manera, no hay problema, M. Y el tiempo que tarda A lo voy a llamar T, que no sé cuánto tiempo va a ser, es una variable. Para el tren B, lo mismo, la velocidad o la rapidez, porque no me interesa el signo, ¿cierto? No me interesa el signo. La rapidez de estos trenes, de este tren en este caso, sería 30 kilómetros por hora. El desplazamiento que va a recorrer él va a ser de 480 menos X. Y el tiempo también va a ser T. ¿Por qué? Porque es que si ellos se van a encontrar y salieron los dos al mismo tiempo, entonces se tienen que encontrar al mismo tiempo, que no se van a encontrar. Pues yo me cruzo con alguien, me tengo que cruzar al mismo tiempo. Ah, salgamos de la casa, sí, se sale, ya yo voy a salir también, encontrémonos, encontramos al mismo tiempo. Entonces los tiempos pues coinciden. Si este demoró una hora en llegar aquí, este también se demoró una hora en llegar ahí. Entonces los tiempos son una variable que se relaciona para ambos. Diferente sería si ellos salieran a diferentes tiempos. Entonces el uno salió y una hora después salió el otro. Entonces el que salió una hora después va a transitar menos tiempo que el que salió una hora antes. ¿Cierto? Pero aquí como los dos salieron simultáneamente, los tiempos para ambos son los mismos. Vamos a aplicar la fórmula que dice que la velocidad, la fórmula la voy a poner aquí, en la mitad para que la utilicemos, que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Y aquí ya va a ser lo mismo, que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces acá, paso esto para allá y me quedaría que 50t es igual a x. Entonces voy a hacer una sustitución, que es el método que yo creo que siempre va a ser más fácil de efectuar. De hecho, por ahí tengo un video donde les digo a todos que con no saberse el método de sustitución puede aplicarlo siempre. Entonces despejo en una y sustituyo en la otra. Entonces el tiempo aquí también lo paso a multiplicar y me queda 480 menos x, pero x vale 50t. Este lo reemplazo. Y ya despejo el tiempo, entonces me quedaría 30t más 50t igual a 480. Esto me daría 80t igual a 480. Paso el 80 a dividir y me quedaría que el tiempo va a ser 480, me daría en 6 horas. ¿Cierto? Me das activo.
Esperen que lo voy a hacer rojo. Entonces encontré que se encontraban a las 6 horas, ¿cierto? O sea, ahí como respuesta. Y luego necesito la distancia que habrá recorrido desde A. Y ya esa distancia la llamé X, entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces me va a dar 50 por 6, va a ser igual a ese desplazamiento, eso me va a dar 300 kilómetros, va a ser igual al desplazamiento, al recorrido que hizo A. Listo. Ya tengo los dos valores, ¿cierto? Y estos ejercicios que son de dos variables, normalmente para este movimiento se hacen así. Le preguntaba si lleva ¿cuánto recorrió B? Entonces serían 180. Cuando no me aclaran cuál de los dos debo encontrar, porque eso también va a pasar, que no me digan, calcula qué distancia se van a encontrar. Si no me dice qué distancia de quién, pues se debe encontrar las dos. Entonces se van a encontrar a 300 kilómetros de la estación A y a 180 de la estación B. Pues si uno puede decir, se van a encontrar a los 300 kilómetros, ¿sí? ¿Los 300 kilómetros de quién? Si usted no le aclara en el enunciado, que eso pasa mucho, usted se debe poner a distancia de, o sea, pone las dos, a 300 de A y a 180 de B. Listo, ya si le enfatizan en cuál, pues esa es la que responde, listo. Vamos a mirar la que le estaba diciendo de las gráficas, por ejemplo. Vamos a ver un análisis de gráficas. Por ejemplo, este. Entonces vamos a mirar, esperen, yo vuelvo más chiquito un poquito este proceso. No, se me pegan todos, se me pegan los dos. Vámonos así. En la figura P1, que es esta, P11, se muestra la gráfica de posición, está la posición de una partícula con respecto al tiempo. Bueno, en general es lo que están diciendo. Luego dice, encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos. Entonces la velocidad promedio es la misma velocidad media. Entonces vamos a hacerla con unos cuantos. Vamos a hacer con el primero, por ejemplo, el punto A. Entonces si me piden encontrar la velocidad promedio, la media es delta de X sobre delta de T. O sea, lo que me están diciendo es X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso? Los tiempos ya los tengo, son los que me dan aquí, 0 y 2. O sea, el tiempo final es 2, el tiempo inicial es 0. Vamos a mirar las posiciones. En 2, la posición final es 10. Y en 0, la posición final es 0. Entonces, esa velocidad media va a ser 10 sobre 2, y esa velocidad me va a dar 5 metros por segundo, o 5 metros sobre segundo. Vamos a mirar este, ya hicimos este, vamos a mirar este. En C. ¿Cuál será la velocidad media en C? Entonces ya tengo los tiempos.
Me dice que de 2 a 4, o sea, el tiempo final es 4, el tiempo inicial es 2. La posición en 4 sería, según eso, 5, ¿cierto? Menos la posición inicial en 2 sería 10. Pues esto que me quiere borrar. La posición inicial sería 10. Entonces esto me va a dar menos 5 sobre 2. Y esto me va a dar menos 2.5 metros por segundo. Y yo ya tenía que saber que me tenía que dar negativa, porque miren la función. Miren la pendiente, es decreciente, es una pendiente negativa, y yo ya, sin haber hecho esto, sabía, tenía que saber que me tenía que dar negativo por pendiente. Esta me va a dar negativa. Esta me daría negativa. Ah, pero es que está en la parte negativa, no me importa. Pero que está en la parte negativa, pero la pendiente es positiva. Y con eso yo sé que esa velocidad me tiene que dar positiva. Entonces, ¿qué me va a dar aquí, por ejemplo? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué pendiente tengo? ¿Qué pendiente tengo? Tengo una pendiente constante. La pendiente siempre es constante. Aquí la pendiente es 0. Entonces quiere decir que aquí la velocidad es 0. No hay velocidad. ¿Está qué? Quieto. Permanece en la misma posición y lo único que transcurre es el tiempo. Entonces, yo puedo analizar muchas cosas de aquí. Te voy a preguntar una. ¿Cuál sería el desplazamiento total en ese movimiento? ¿Cuál sería el desplazamiento total? ¿Cuál? ¿Cuál es la fórmula para el desplazamiento? ¿Cuál sería? Desplazamiento es igual a acá. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final? 8, es que estamos hablando del tiempo. La posición final es, ¿y cuál es la posición inicial? Entonces, aquí el desplazamiento es 0. Ahora la otra pregunta, ¿cuál es el recorrido total? ¿Cuál es? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer si están embalados? ¿Qué hay que hacer? ¿De cuáles puntos? O sea, no me están diciendo nada. Entonces, tenemos un primer desplazamiento. Entonces, sería un primer desplazamiento. Entonces, el recorrido va a ser la suma algebraica de los desplazamientos. ¿Cuál es el primero? 10. Listo. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuánto recorrió de aquí a acá? 5. Listo. ¿Pongo 5 negativo? No. ¿Cuál es el tercer desplazamiento aquí? 10. Nada, 0. ¿Cuál es el cuarto desplazamiento? O sea, desde 5 hasta menos 5, o sea, este. O sea, 10. ¿Negativos? No. ¿Y cuál es el último desplazamiento? Que sería de acá a acá, ¿cierto? Este pedazo. Sería más 5. Entonces el recorrido, ya sumé los desplazamientos. Mire que lo que hice al principio fue el desplazamiento de acá, el desplazamiento de acá, pero ahora, como estoy hablando del recorrido y no le puse signo, entonces no es sino decir que es 30 metros. ¿Cuál fue el recorrido? 30 metros. No le importó si fue y volvió, mientras que el desplazamiento fue 0, el recorrido fue 30.
¿Cuál sería la velocidad promedio total? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la fórmula de velocidad media? No están comprendiéndolo, pero voy a ir a la fórmula, pues. ¿Cuál es la fórmula? ¿Y cuál fue el cambio de posición? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el cambio de posición? 0. ¿Y cuál fue el tiempo? 8, pero no importa el tiempo. No hubo velocidad media. Bueno, no tenemos que poner en unidades de medida, pues, pero no hubo velocidad media. Sorry. Ahí no hubo velocidad media. ¿Cuál es la velocidad? Más bien, ¿cuál es la rapidez media? Bueno, vamos media. ¿Cuál es la rapidez instantánea total? ¿Cuál es la rapidez? Bueno, pongamos cuál es la rapidez total. No nos enredemos con preconceptos. ¿Cuál es la rapidez total? Si es necesario hacerlo así. La rapidez es la medida de la, es la magnitud de la, entonces la magnitud de este, 0 también, no, porque acá yo ya tengo el recorrido y esto va a depender de ese recorrido, de esa magnitud de ese recorrido sobre el tiempo. Entonces esa rapidez va a ser 30 sobre 8 y eso me va a dar 3.7, 30 y pico pues metros por segundo. Mientras que esta, entonces imagínense cómo va a ser la rapidez y la velocidad 0, significa que no movió. Es que la velocidad es porque el display fue y volvió a la misma parte, él fue y volvió al mismo punto. Pero la rapidez va a ser lo que hizo cuando subió, la rapidez que tuvo cuando bajó y el promedio de esos recorridos. Entonces ya aquí, en esta rapidez, lo relaciono con el recorrido. Porque entonces, si fueran 0 las dos, es porque él no hizo ningún recorrido, quedó quieto todo el tiempo. Y la rapidez, entonces, en este caso, miren muy puntual, va a tener que ver con el recorrido que se hizo. Entonces, miren todo lo que yo puedo analizar y todo lo que tengo que saber. Listo. Para un movimiento como este. Chao. Vamos a, obviamente vamos a dejar hasta ahí para que, es que esta opción es que llamara lista, pero eso no está como, no quería abrir el drive. Porque no les gusta, no, a este sistema no le gusta que yo llame lista. Buenos días. Bueno, vos no estás en la lista, ¿no? No, profe, sino que es que yo la semana pasada estuve pues dispuesto de un pago que me dio, pero a mí no me dieron incapacidad ni nada. Pues yo tengo otro tipo de contrato, entonces falté. ¿Cuántas clases hacen? Si la primera era de la inducción, ¿cierto? ¿Esa también dieron clases de día o solo se habló pues de los y el compromiso?
Ya lo voy a llamar a lista, porque se ve, porque... Espere que solamente necesito saber quiénes no vinieron. Esto se chifló definitivamente. Espérenme acá. Dame un minutico por aquí. Para contarte bien todo lo que ha pasado, porque ya hemos tenido laboratorio, primer fui de laboratorio, ya tienen un taller, o sea, ya hay muchas cosas. Bueno, Camilo se fue, pues ya está. Diego Alejandro Arboleda. Aquí es Diego, bueno, Diego Arboleda. Andrés Cano, tampoco vino. Nelson Delgado. Ya chao, Anderson Estrada. O sea, los que nunca vienen voy a tener ya que reportarlos. Chao. David García. Listo, David. Mateo Gómez. Chao. Santiago Rendón. Chao, Santiago. Daniel Martínez. Ya que Daniel ya se había ido. ¿El civil? Sí. Daniel Martínez. Albeiro Morales. Sí, señorita. Juan José Pérez. Juan José no vino, ya se había ido también. Como es de tu grupo de laboratorio. No lo conocí. Santiago Salazar. Kenia. Roberto, ya lo vamos al correo. Sí, yo no lo dejé ahí donde dice tarea. Kenia. Jonathan Loaiza. Sí, profe, Y soy yo. Miller Osias. Entonces, primero necesito que descargues el Classroom en tu celular. ¿Cómo se llama? Se llama Classroom. Classmate. Classroom. Va a tener que mirar porque, por ejemplo, vos no tenés grupo de laboratorio porque no habías venido. No, profe, la verdad no. Por eso no es que los grupos ya se debían organizar. Puedes hablar con alguno de los grupos a ver si te recibe, por ejemplo. Yo pensaría que el grupo 2, porque Anderson Estrada, mira, volvió a faltar hoy, falta de asistencia. Pero obviamente no puedes presentar el primer informe, porque el primer informe presenta este fin de semana. Este fin de semana. Frente el sábado. Tienes el quiz perdido y tienes el laboratorio no recuperas. Sí, de pronto habría alguna forma de uno recuperar eso, algún taller o algo, ponerme como al día con eso. ¿Verdad? Pues. En ese aspecto entiendo, entre comillas. Sí. Okay. Pero las prácticas no se pueden recuperar. Y menos las de nosotros que son los sábados. Porque si por ejemplo fueran los lunes, el lunes usted no puede el lunes, entonces puede ir el martes a pedir asesoría ya y volver a hacer el laboratorio usted solo, etc. Pero los sábados, terminado al mediodía, se quitan los montajes y se ponen los de la semana siguiente. ¿Qué porcentaje? No, los laboratorios tienen el 20% en general. O sea, pero todos los que hagamos. O sea, no solamente... Profe, yo voy a ponerme juicioso con eso. Igual forma, pues a mí sí me queda muy lejos porque yo bajo casi desde Río Negro. Y traté de cogerla virtual, pero como nosotros con laboratorios. Claro, no puede. Andrés Cano. ¿Ya descargaste el Class? Es que no sé cómo se copia, profe. Class, cuando lees, sí. Ahí te va a aparecer como predeterminado. Class, sí. Ron cuando leo. Y el quiz, bueno, entonces, y el quiz también era porcentaje. El quiz vale mucho menos que el informe, porque el informe pues implica. Este sábado no venimos al laboratorio porque ya lo hicimos. Entonces, a ver, como le cuento, el primer sábado que vinimos, de la primera semana, es solamente para reglas de laboratorio. Entonces, como ya ese día vinimos, dimos las reglas de laboratorio, pero empezamos a hacer
la primera parte del informe, que es teórica, que es explicarles qué medidas de no sé qué. Bueno, entonces les expliqué eso y eso era lo que había que hacer este sábado. Entonces, como yo ya se los había explicado el primer sábado, el sábado que pasó hicimos la práctica. Hicimos la práctica. Tendríamos que hacerla este sábado, pues ya la hicimos. Entonces no vamos a tener materiales para hacerla. Entonces ya nosotros no tenemos que venir el sábado, sino que venimos dentro de 15 días, pero el sábado hay que entregar el informe de ese sábado. O sea, los viernes por la noche hay que entregar los informes. Por eso, entonces sí tengo menos forma de recuperar eso en otras cosas. en el Velázquez, no, sí, obviamente pues no, no te voy a decir que ya no tenés ninguna opción, porque los laboratorios finalmente, si ya hubiera pasado un parcial, yo te diría, no, pues que el parcial es pelear institucional, bueno, habría más problemas. Entonces sería el viernes y el sábado, pues ya no, este sábado. Espere, entonces yo le sigo diciendo, ya descargó el Classroom. Está descargándose. Usted no está llamando profe de pronto para otra clase, no quitarle el tiempo ahí. No, porque yo de hecho me quedo aquí porque tengo que organizar una clase que tengo ahora, entonces siempre lo organizo aquí porque aquí no hay más clases. Entonces aprovecho y me quedo acá. Así. Aquí está pasando las inasistencias. Las inasistencias. Entonces hay que pasarlo en el sistema. Y pasa que una vez también la integración. Sí, los estudiantes, lo abro con... Ábrelo con el correo del que quieras, del personal. Eso sí, un personal Sí. que tenga tu nombre, que no sea que tenga pues como un apodo, no, que tenga tu nombre porque... Bueno, es esto. Listo, profe, ya. Pero espérate que ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. Ya entraste, vas a darle al más. El más. Hay un más ahí abajo. Ah, sí. Y vas a anotar este código ahí. ¿Usted dice unirse a clase o crear clase? Sí, unirse dar clases para profesor. Unirse a una clase es para alumno. Listo. W, mírala ahí, W2 TIAMW. W, listo, profe. Arriba, unirse. Listo. Entonces, donde dice trabajo en clase, abajo, Sí, trabajo en clase, sí. listo. Sí. Vos vas a poder tener el microcurrículo, que es como bueno, lo Sí. que hizo los programas la primera clase. Sí. El compromiso académico, donde unas fichas que son pues como simplemente formulitas de varias cosas. Sí. Vas a ver el compromiso académico, que fue el que firmamos, donde están las fechas de los exámenes y Sí. todo lo que tiene relacionado. Entonces, en el compromiso académico, no solamente están las fechas, ábrelo por favor, Sí. no solamente están las fechas, sino que también está el día a día, lo que se va yendo, lo que se va viendo en clase. Listo, profe. Entonces, dice, por ejemplo, estamos en la semana 3. Sí. Entonces, dice las fechas, dice, estamos en la semana del 12, no, o sea, ya pasamos. Ah, 4. Pero nosotros, por ejemplo, aquí estamos viendo cinemática de una dimensión, que era lo que teníamos que ver la semana pasada. Lo que pasa es que yo hice un repaso Sí. y yo no empecé de una como con cinemática, sino que yo empecé con vectores. Sí. Lo hice al contrario. Sí. Yo empecé con vectores antes de empezar con cinemática en una dimensión, en 2 dimensiones, identificarlas. Mire que aquí, caída libre, todo esto lo vamos a ver. Cinemática en 2 dimensiones, pero para ver cinemática en dimensión, lo que pasa es que aquí suponen que nosotros ustedes ya vieron vectorial, geometría vectorial, entonces no hay nada de vectores. Entonces yo siempre empiezo, o sea, en eso me gasto las primeras semanas, las 2 primeras semanas, viendo conversiones, ya vamos a dónde está, y vectores antes de empezar en cinemática. Entonces digamos que ese tiempo lo tengo que optimizar porque yo tengo que llegar a esta fecha. Lo amarillo en las prácticas de laboratorio. Yo tengo que llegar a esta fecha, que
en la primera semana de septiembre para hacer el examen de todo. Y obviamente me da pues, porque ese repaso lo que ayuda es a que yo pueda acelerar un poquito más, aunque la clase de hoy también fue de repaso. Sí. Te voy a mostrar acá, donde dice unidad introductoria, donde les dejé inclusive un video de conversiones, porque tienes que saber hacer conversiones, y yo ya se lo expliqué, se llama video de conversiones. Son unos videos, son unos tutoriales, uno de 5 minutos y otro de 6. Magnitudes y medidas, que es la unidad, y taller de notación científica. Y aquí donde dice Jamboard, acá está digamos que el resumen. Yo tenía el semestre pasado y lo vimos desde ahí, son 4 hojitas. Yo lo tengo que descargar en PDF y colgarlo en PDF. ¿El resumen de qué, profe? De las conversiones. Ah, bueno. Entonces, que son magnitudes y medidas, cómo se convierte de kilómetros a metros. De hecho, yo creo que eso hasta lo vimos en el laboratorio, Sí. ya lo vimos. Y luego, donde dice vectores, dice GoodNote. Mire todo lo que ya vimos en esta semana. Esta unidad introductoria, para eso tiene esos 2 videos que le ayuden. Sí. Y aquí donde dice GoodNote, por favor, dale ahí. En vectores. GoodNote, pero ¿cuál de todos? Arriba donde dice sí. vectores. Cinema. No, la de vectores. Ah, vectores, sí. Que cada unidad tiene su GoodNote. Sí. Cada unidad. Ya llevamos 2. 2 unidades. Ahí está lo que vimos de vectores. Listo. Vas a tener que desplazarte de ahí, imprimir eso, no sé, estudiarlo. Sí. Porque obviamente se necesita saber vectores y de ahí tienen un taller que es este. Lo tenían que entregar ayer. Fecha límite ayer. Sí. Que yo no entiendo porque me estaban preguntando ahorita, son 5 ejercicios de este. Y ese, profe, de pronto, pues al menos con ese no me podría dar hasta un placito, yo lo hago entonces, ese taller. Pues tienes que ver los videos, Sí. O sea, lo máximo, y no te lo calificaría sobre 5, obviamente. Sí. Lo máximo sería hasta el viernes. Hasta el viernes. Estamos a miércoles. Y eso se saca de donde dice vectores de aquí de este taller. O sea, los números que aparecen ahí son sacados de aquí de este taller. Listo, profe. Porque mire que lo que puse aquí, claro, yo creo que puse también mire, el 10, el 14 se sacan de ahí. Miren que ya lo han entregado. Entregar es, se escanea lo que hizo y lo monta ahí, porque ahí si usted se mete, le muestra cómo. Sí, porque él ahorita preguntó que el correo, entonces debe ser esa acá. Claro, no entiendo por qué se debe entregar desde sí. O sea, que me tengo que desatrasar de unidades MEDS y ya la GoodNote, sí. Métete en la de cinemática, que es la que estábamos haciendo cinemática, hoy. Sí. O sea, vectores. ¿Esa no te habló? ¿Esa sí te abrió o no te abrió? ¿La de vectores te abrió o no te abrió? No me abrió del todo, profe, no, pero yo aquí ya la... Pero es que el GoodNote es la que tiene todo lo que... Pues tiene eso, es esto, vea. Sí. Esto donde yo copio, esta es la GoodNote. No. Es que la GoodNote es esto, vea. Esto que yo estoy copiando sí. Se llama GoodNote. Pero así yo elimino esto. O sea, que desatrasarme de vectores y de cinemática. Que, bueno, esa ya acá, ya está de cinemática, mire lo que, sí, lo que vimos acá. Hoy. Empezamos acá sí. Y lo que vimos hoy es esto. Bueno, vamos aquí. Entonces, son 4 hojitas, pero entonces lo que tengo más atrasado son vectores. La de vectores también son como 7 hojas, tampoco es que sea como, espero yo le muestro aquí la de vectores. Eso le tengo acá. Y ya la unidad introductoria, que es así, pues es así, pero lo más atrasado es vectores. Pues Igual la unidad introductoria la puede ver con los videos, porque eso es lo que, no es que yo hice ahorita unas conversiones ahí de una, de 72 kilómetros por hora, da 20 metros por segundo, hay que saberlo hacer de uno. Y esta es la de vectores. Entonces, mire, la que usted tiene que abrir allá. Entonces, cómo se representan, que es un vector, las conversiones de coordenadas polares a cartesianas, operaciones entre vectores, que es suma de vectores, consultar el concepto geométrico de producto por un escalar, producto vectorial, ejemplos, problemas de vectores.
Y basándose en esos problemas que les puse los... Yo me voy a desatrasar, entonces primero de los vectores y hago ese taller, entonces, profe, y se lo monto entonces ahí, listo. Te voy a dejar, yo les de... Ay, yo iba a hacer un video de eso. Pero te voy a dejar un video que yo tengo también aquí en YouTube. Sí. Voy a dejar un video de los vectores, de las coordenadas. Yo tengo de coordenadas porque no les dejé video de vectores a ustedes. Voy a dejar unos videos de vectores, pues sobre todo para que vos te ayudes de que es un vector, pues, para que te pasen y cómo lo trabajo yo, porque a pesar de que lo tengo en YouTube, es como lo trabajo aquí en física y no en geometría. Usted también lo ve en geometría, pero en geometría de otra manera. Está bien, qué pena pues quitarles un tiempo y todo, sino que la verdad sí estaba, o sea, fue imposible venir la semana pasada, pero me voy a poner ya piloso con esto, bueno. Le toca porque es una materia de muchos créditos. Usted es, digamos que afortunado que yo tenga todas las notas en el clase. Sí, porque la verdad que sí, yo... Porque, pero igual, por ejemplo, el tiempo perdido va a ser muy, muy importante que lo recupere de manera personal. personal. No pude dormir pensando en eso, es que no copian, aquí estoy con fotos. Cuando yo vi ahorita no hablar con la profe. Profe, ¿usted que se queda acá le traigo un cafecito o algo antes de ir? No, tranquilo, yo traigo, sí, es listo, como... Yo arranco entonces para el negro a trabajar. Tranquilo, vaya a trabajar en me toca un del Oriente, con eso de garantías de Samsung, con el lavado hasta hueso, mantengo es siempre no llega a la máxima a la casa. Y le toca fuera eso el Oriente. Rutas, por ahí 10 servicios en el día. ¿Y por qué no pide que lo manden por este lado, para que no le toque? Lo que pasa es que yo vivo también por allá. Ah, ya. Sí, entonces en ese aspecto sí. Porque mi niño choque por todo, yo feliz día pues. No, hasta luego y trata de estar muy cuidado. Recuerda que este sábado no venimos, pero necesito que usted se contacte con los compañeros para que le puedan... Ya el viernes de pronto acá con un cierto. Sí, porque